Mis queridos soñadores, mi nombre es Diego y es un honor compartir este instante con ustedes. Los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y dejar que el amor se deslice suavemente en cada palabra. Acompáñame en la historia de hoy. Despertó en la cama de su jefe y huyó. Y meses después, su vida daría un giro que no imaginó. Martín Reyes vivía en un mundo donde el orden y la disciplina eran las leyes supremas. Desde el amanecer, cada minuto de su día estaba planificado con precisión. La oficina, con sus paredes de cristal y su mobiliario minimalista, reflejaba su carácter, impecable, frío, intocable. No había espacio para el error ni, mucho menos, para el caos emocional. Las relaciones personales, en su opinión, eran un riesgo innecesario. Para Martín, la vida era una ecuación lógica y predecible, donde el éxito profesional era la única constante. En contraste, Natalia Ríos navegaba la vida como quien baila bajo la lluvia, sin miedo a mojarse, sin miedo a caer. Su risa era un eco constante en los pasillos de la empresa, una melodía que contrarrestaba la solemnidad que Martín imponía. Aunque sus días eran intensos y las demandas de su jefe parecían infinitas, Natalia enfrentaba cada reto con la energía de quien ve en cada problema una oportunidad para brillar. Había aprendido a leer entre líneas los escuetos correos de Martín y a anticipar sus necesidades antes de que él siquiera las verbalizara. Sin embargo, a menudo se preguntaba qué escondía ese hombre detrás de su máscara de perfección. La noche de la fiesta anual de la empresa, esos dos mundos, tan distintos, colisionaron de una forma inesperada. El salón principal estaba decorado con elegancia, aunque la atmósfera se sentía cálida y desenfadada. Los empleados reían, las copas de vino se alzaban en brindis interminables y la música llenaba cada rincón. Natalia, convencida por sus compañeros, se permitió dejar a un lado su profesionalismo y aceptó una copa. Solo una, se prometió, aunque la noche y las risas la llevaron a aceptar una segunda y luego una tercera. Martín, desde un rincón estratégico del salón, observaba. No era un hombre de fiestas, pero la política empresarial lo obligaba a estar presente. Su mirada, siempre alerta, se detuvo en Natalia. Había algo en ella esa noche, una chispa distinta. Su risa parecía más libre, sus movimientos más despreocupados. Sin darse cuenta, Martín se encontró siguiéndola con la mirada mientras ella se desplazaba por la sala como un rayo de luz. La noche se volvió confusa para Natalia. Las luces, las voces y la música se mezclaban en un torbellino que no podía controlar. En algún punto, todo se volvió oscuridad. Cuando despertó, el aroma de sábanas limpias y el suave roce de la seda contra su piel la hicieron abrir los ojos de golpe. El techo desconocido, la habitación elegante, todo era extraño. Un escalofrío recorrió su cuerpo al girar la cabeza y verlo allí, durmiendo a su lado, con una calma que contrastaba con el torbellino de preguntas en su mente. ¿Qué rayos pasó anoche?, exclamó Natalia, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Martín abrió los ojos lentamente, su expresión imperturbable. Pero en su mirada había algo que Natalia nunca había visto antes, una sombra de duda, un atisbo de vulnerabilidad. Natalia sentía el pulso resonar en sus sienes, un tamborileo inquietante que parecía querer perforar la serenidad del ambiente. Su mente trataba de recomponer los fragmentos de la noche anterior, pero todo era un velo borroso, confuso, casi irreal. Sus manos apretaban la sábana como si aferrarse a ella pudiera devolverle el control de una situación que se le escapaba por completo. Martín, en contraste, permanecía recostado con una tranquilidad exasperante. Su postura relajada y el brillo juguetón en su mirada eran un contraste absoluto con la tempestad que Natalia sentía en su interior. Se incorporó levemente, apoyándose en un codo, mientras un atisbo de diversión curvaba sus labios. «Buenos días,
Natalia, dijo, su voz ronca aún teñida por los vestigios del sueño. Esa tonalidad grave, combinada con la seguridad que desprendía, la desarmó por completo. Natalia parpadeó, como si procesar sus palabras requiriera un esfuerzo monumental. Su desconcierto pronto se transformó en un torrente de preguntas que escaparon de sus labios antes de poder contenerlas. ¿Qué hago aquí?, exclamó, sintiendo como el rubor ascendía hasta las puntas de sus orejas. ¿Qué pasó anoche, Martín? Él se estiró con parsimonia, como si las palabras de Natalia fueran un simple eco distante que no perturbaba su paz. Con una calma que rayaba en lo insolente, desvió su mirada hacia ella, estudiándola con esa expresión que tantas veces la había sacado de quicio en la oficina. ¿No recuerdas nada?, preguntó, con un deje de fingida sorpresa en su voz. Vaya, eso lo hace más interesante. El pánico de Natalia se intensificó. La confusión en su mente luchaba por darle sentido a la situación, pero la actitud despreocupada de Martín no ayudaba. Su mirada lo atravesó como un rayo, cargada de incredulidad y furia. Dígame que no pasó nada inapropiado, exigió, con un temblor que traicionaba su intento de mantener la compostura. Martín ladeó una sonrisa, esa sonrisa pícara que en el contexto laboral era irritante, pero en ese momento la hacía querer gritar. Se encogió de hombros, como si lo que fuera a decir careciera de verdadera importancia. Depende de lo que consideres inapropiado. Bebiste mucho, me pediste que te llevara a casa, pero terminamos aquí. Tú estabas muy insistente. ¿Insistente?, repitió Natalia, sintiendo que su corazón latía desbocado. La idea de haber hecho o dicho algo fuera de lugar la hacía querer desaparecer. Martín mantuvo la mirada fija en ella, su semblante sereno pero con un brillo burlón que lo hacía aún más desconcertante. No te preocupes, lo pasamos bien, añadió con un tono que no dejó claro si hablaba en serio o si disfrutaba prolongando la confusión de Natalia. ¿Qué?, chilló ella, al borde del colapso. Martín alzó una ceja, con una expresión que parecía burlarse de su tormenta emocional. Relájate, Natalia. ¿Estoy bromeando, o no?, añadió con un guiño, desatando una nueva oleada de indignación en ella. Natalia sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. El descaro de Martín la desconcertaba tanto como su propia incapacidad para recordar. El corazón de Natalia latía tan rápido que parecía que iba a salirse de su pecho. La confusión y la vergüenza se mezclaban en su rostro mientras trataba de mantener la calma, aunque la situación claramente la sobrepasaba. Con movimientos torpes, se incorporó en la cama, aferrándose a la sábana como si de un escudo se tratara. Su mirada se clavó en Martín, una mezcla de furia y desesperación que él parecía disfrutar. «Esto no puede estar pasando», exclamó Natalia, tratando de recuperar el control de su respiración. «Diga la verdad. No pudo haber pasado nada». Martín, siempre tan metódico y controlado en su día a día, parecía haberse transformado en alguien completamente distinto. Se llevó una mano al mentón, adoptando una pose exageradamente pensativa, como si la situación fuera digna de una profunda reflexión. «Bueno», comenzó él, alargando las palabras con un tono tan solemne que resultaba insoportablemente exasperante. «Podría describirte lo que pasó, pero no estoy seguro de que quieras escucharlo». Natalia sintió como su paciencia se agotaba al mismo ritmo que crecía su indignación. Se levantó de golpe, aún envuelta en las sábanas, y lo señaló con un dedo acusador. «Martín Reyes», gritó, su voz cargada de frustración y vergüenza. «Usted es imposible». El semblante serio de Martín se rompió en una carcajada baja, profunda, como si estuviera disfrutando de un chiste privado que solo él entendía.
Natalia sintió cómo su rostro se encendía aún más al verlo tan relajado, tan ajeno al caos interno que ella estaba viviendo. Relájate, Natalia, dijo finalmente, con una sonrisa que parecía brillar en medio del tenso ambiente. No pasó nada. Te desmayaste después de insistir en que podías caminar sola. Te traje aquí porque era lo más seguro. No iba a dejarte tirada en la calle. El tono de su voz era tranquilo, pero Natalia no podía evitar sentirse atacada por la ligereza con la que hablaba. Sin embargo, fue la última frase lo que la hizo explotar. Eres demasiado pequeña como para dejarte sola. ¿Pequeña?, replicó Natalia, ofendida, sus ojos ardiendo con una mezcla de incredulidad y humillación. Sí, pequeña, respondió Martín, encogiéndose de hombros con una indiferencia que parecía ensayada. Apenas pude cargarte. Incluso dijiste que debía ser un ángel disfrazado de jefe. ¿Qué? Dios mío. Natalia se llevó las manos a la cara, deseando desaparecer en ese preciso instante. No puede ser verdad. Martín, divertido, negó con la cabeza, aunque su sonrisa traviesa no se desvanecía. Yo no invento cosas, Natalia. Y créeme, me lo repetiste varias veces para que no lo olvidara. Me quiero morir, exclamó ella, sintiendo cómo la vergüenza la envolvía por completo. Martín, sin perder la compostura, añadió con una voz cargada de falsa seriedad. Si te sirve de consuelo, dormiste como un tronco. Ni siquiera roncaste. Déjeme en paz, gritó Natalia, tomando la almohada más cercana y lanzándosela con todas sus fuerzas. Martín, sorprendido, estalló en una carcajada más fuerte que la anterior, esquivando apenas el ataque improvisado. Natalia, por su parte, se hundió en la cama, convencida de que ese era el inicio del peor día de su vida. El sonido de los tacones de Natalia resonaba por el largo pasillo mientras descendía apresuradamente las escaleras, deseando dejar atrás esa mansión que la hacía sentir más pequeña de lo habitual. Aunque había recobrado un poco de compostura tras vestirse, su corazón seguía latiendo con fuerza, y su mente no dejaba de reprocharle todo lo sucedido. ¿Cómo es posible que terminé aquí?, se repetía una y otra vez, como si la repetición pudiera traerle alguna claridad. Al llegar a la sala, lo vio. Martín estaba de pie junto a una ventana, sosteniendo una taza de café humeante, su postura relajada y segura, como si la tensión que colgaba en el aire no lo afectara en absoluto. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió, esa sonrisa de medio lado que parecía diseñada exclusivamente para desarmarla. ¿Vas a irte sin desayunar?, preguntó con calma, sus palabras resonando en el amplio espacio, cargadas de una confianza que la desquició aún más. Natalia apretó los labios, sintiendo como la frustración volvía a burbujear dentro de ella. No necesito desayuno, necesito terapia, replicó con un tono cortante, cruzándose de brazos y plantándose frente a él como si estuviera lista para un combate. No puedo creer lo que ocurrió. Esto no puede repetirse. Martín arqueó una ceja, su expresión cambiando ligeramente, aunque el brillo de diversión en sus ojos seguía presente. ¿Esto?, repitió, inclinando la cabeza como si saboreara la palabra. ¿A qué te refieres? Porque, hasta donde recuerdo, esto fue salvarte de pasar la noche en un callejón. No sabía que un acto de caballerosidad podía ser tan ofensivo. Natalia abrió la boca para responder, pero ninguna réplica salió de sus labios. Lo odiaba. Lo odiaba por tener siempre la respuesta perfecta, por su manera de convertir cualquier situación en un escenario en el que siempre llevaba la delantera. Yo no le pedí que me salvara, protestó finalmente, aunque su voz carecía de la fuerza que deseaba proyectar. Además, la próxima vez, lléveme a mi casa. No a esto.
Martín dejó la taza sobre una mesa cercana y dio un paso hacia ella, sus movimientos medidos y seguros. Su proximidad hizo que Natalia contuviera la respiración. «No me diste dirección, Natalia», dijo con una tranquilidad exasperante, como si la explicación fuera obvia. «Solo repetías que mi cama parecía cómoda». «Y jamás dije eso», exclamó, llevándose las manos a las mejillas, donde el calor comenzaba a arder con intensidad. Martín dejó escapar una risa baja, pero no se detuvo. «Si vas a negar lo sucedido, al menos podrías agradecer que dormiste en el mejor colchón que existe». Su tono tenía ese matiz insolente que hacía hervir la sangre de Natalia. «Es usted un arrogante insoportable», replicó, girándose para marcharse con toda la dignidad que pudo reunir. Martín, sin embargo, no pudo evitar un último comentario, sus palabras susurradas, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella. «Y tú, un desastre encantador». Natalia, a pesar de sí misma, sintió como esas palabras la atravesaban, desarmándola de nuevo. Mientras se alejaba, con el sonido de sus pasos llenando la sala, ambos quedaron con una sensación inexplicable, como si esa chispa de conflicto fuera el preludio de algo mucho más profundo. En los días siguientes, Natalia intentó reconstruir la normalidad. Se refugió en su trabajo, esquivando cualquier encuentro con Martín como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, él parecía tener un radar especial para encontrarla. En las reuniones, en los pasillos, incluso en el ascensor. Siempre estaba ahí, con esa actitud despreocupada que tanto la sacaba de quicio. «¿Dormiste bien anoche?», preguntó una mañana en el ascensor, con esa sonrisa traviesa que se había convertido en su marca personal. Natalia apretó los labios, negándose a morder el anzuelo. Se cruzó de brazos y respondió con firmeza: «Perfectamente. Y en mi propia cama, gracias». Mantuvo la mirada al frente, ignorando la sensación de su piel erizándose bajo la intensidad de la mirada de Martín. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, salió como un vendaval, dejando a su jefe detrás con una risa apenas contenida. Pero la tensión entre ellos no hizo más que crecer. Los días pasaron, y las chispas de sus constantes roces comenzaron a quemar más intensamente. Una tarde, cuando Natalia trabajaba horas extra organizando unos informes, escuchó unos pasos detrás de ella. Al girarse, lo vio, Martín, sosteniendo 2 tazas de café. «Descansa un poco», dijo, dejando una de las tazas sobre su escritorio. «No quiero que te desmayes de nuevo». Natalia lo fulminó con la mirada, pero tomó la taza con un gesto tímido, más por necesidad que por gratitud. «No soy su responsabilidad», respondió, tratando de mantener su voz firme. Martín no contestó de inmediato. La miró con seriedad, una expresión que rara vez veía en él. «Lo sé», dijo finalmente, con un tono más suave de lo habitual. «Pero eres parte importante de esta empresa, y no me gusta verte agotada». El comentario la desarmó por completo. Estaba tan acostumbrada a sus bromas y a su actitud arrogante que esa muestra de preocupación genuina la tomó por sorpresa. «Gracias, supongo», murmuró, sin saber cómo reaccionar. Martín se sentó a un lado, sacando unos documentos de su portafolio. No dijo nada más, pero tampoco se marchó. Trabajó en silencio junto a ella, llenando la habitación con una calma inesperada. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, y en esos momentos Natalia sentía un cosquilleo extraño que se deslizaba hasta su pecho, haciéndola bajar la vista. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que no podía controlar. Y aunque su instinto le decía que debía detenerlo, una parte de ella no estaba segura de querer hacerlo. Afuera la tormenta rugía con una intensidad sobrecogedora.
Cada trueno parecía hacer temblar los cimientos del edificio, mientras los relámpagos iluminaban brevemente la oficina de Natalia, proyectando sombras que se movían como fantasmas en las paredes. A pesar del ruido, ella seguía concentrada en los reportes que necesitaba entregar. Su escritorio estaba desordenado, con papeles desperdigados y una taza de café frío a un lado, pero su determinación era más fuerte que el caos que la rodeaba. El silencio entre trueno y trueno fue interrumpido por el sonido de unos pasos. Natalia levantó la vista y encontró a Martín en el umbral de la puerta, su presencia imponente pero serena. Sus manos descansaban en los bolsillos, y sus ojos lo observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. «No parece que puedas irte pronto», comentó él, señalando las ventanas con un leve movimiento de la cabeza. «No es tan grave», respondió Natalia, forzando una calma que no sentía del todo. Martín dio un paso hacia adentro, su semblante adoptando un tono más serio. «El centro de la ciudad está inundado. No vas a salir de aquí». Las palabras resonaron como una sentencia. Natalia se puso de pie de golpe, cruzándose de brazos en un gesto defensivo. «¿Cómo que no?», increpó, desafiante. Martín se mantuvo firme, su voz tranquila pero inquebrantable. «No quiero arriesgarme a que te pase algo. Quédate. Ya llamé para que preparen una habitación en el piso ejecutivo». El tono protector de Martín desarmó su primera respuesta, pero no la segunda. «No necesito caridad», espetó Natalia, sintiendo que el orgullo hervía en su pecho. Martín ladeó la cabeza, dejando escapar un suspiro corto. «No es caridad, Natalia. Es sentido común». Su mirada era tan seria que no dejaba espacio para réplica. «No dejaré que salgas bajo esta tormenta». El aire en la habitación se tensó por unos segundos hasta que Natalia accedió a regañadientes. Tomó sus cosas y caminó hacia el ascensor, su postura rígida dejando claro que seguía molesta. Sin embargo, al llegar a las puertas, se giró al notar que Martín la seguía. «¿También se quedará?», preguntó, tratando de sonar indiferente, aunque su voz tenía un tinte de sorpresa. Martín esbozó una sonrisa leve, de esas que Natalia empezaba a reconocer como señales de que algo iba a salirse de su control. «No te dejaré sola. Si vas a odiar a alguien por esto, prefiero que sea conmigo». Las puertas del ascensor se cerraron, dejándolos a ambos en un silencio cargado de tensión. La subida hasta el piso ejecutivo se sintió interminable, cada segundo al lado de Martín intensificaba el nudo en el estómago de Natalia. Cuando llegaron, la habitación era elegante pero acogedora. Martín, fiel a su estilo, se aseguró de que todo estuviera en orden antes de dejarla instalarse. Sin embargo, cuando Natalia se preparaba para quedarse sola, lo vio regresar con una manta y una taza de té caliente. «La tormenta será larga. Estaré en la sala, por si necesitas algo», dijo con un tono neutral, pero sus ojos parecían decir algo más. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba entre los edificios, Natalia no pudo evitar pensar en la extraña conexión que empezaba a formarse entre ellos. Martín, el hombre rígido y controlador que conocía, estaba mostrando un lado protector, casi humano. Por primera vez, Natalia sintió que, detrás de esa fachada de perfección, había alguien dispuesto a cuidar de ella, aunque no supiera cómo aceptarlo. Cada vez que Natalia cerraba los ojos, las palabras y miradas compartidas entre ellos durante el día volvían a su mente, avivando un fuego que no sabía cómo apagar. Sus pensamientos eran un caos de preguntas y emociones, una mezcla de irritación y una atracción que no podía negar. Un suave crujido la hizo girar bruscamente hacia la puerta. Ahí estaba él. Martín, apoyado contra el marco, con su camisa desabrochada justo lo suficiente como para que Natalia tuviera que apartar rápidamente la mirada. Parecía tranquilo,
pero había algo en su postura, en la forma en que la observaba, que le aceleró el pulso. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz baja y serena, como un susurro que cortaba el ruido de la tormenta. Natalia se aclaró la garganta, tratando de parecer indiferente, aunque sentía como el calor subía por su cuello. La tormenta es ruidosa, respondió, esforzándose por sonar tranquila, aunque su tono la traicionaba. Martín dio un paso hacia adentro, cerrando la puerta detrás de él. Su andar era lento, casi felino, y cada movimiento parecía calcularse para desarmarla. «O tal vez piensas demasiado», dijo, con esa seguridad que la desquiciaba y, al mismo tiempo, la atraía. Se sentó al borde de la cama, su proximidad desatando una oleada de sensaciones en Natalia. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ella sintió que el aire se volvía más pesado, cargado de una electricidad palpable. Intentó apartar la mirada, pero algo en la intensidad de su expresión la mantenía anclada. Martín levantó una mano, y Natalia contuvo el aliento. Sus dedos rozaron su rostro con una suavidad inesperada, retirando un mechón de cabello que caía desordenadamente sobre su frente. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerla estremecer. «Siempre estás a la defensiva conmigo», susurró él, su voz grave y cargada de una calidez que nunca antes había notado. «¿Por qué?». Natalia tragó saliva, sintiendo cómo su resistencia se debilitaba bajo su mirada. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «Porque usted me desconcierta». Martín dejó escapar una leve sonrisa, inclinándose ligeramente hacia ella. El espacio entre ellos se redujo, sus rostros ahora a centímetros de distancia. Natalia podía sentir el calor que emanaba de él, mezclado con el aroma suave y masculino que parecía envolverla. Todo en ella gritaba que debía retroceder, pero sus sentidos estaban atrapados en el momento. La tensión era insoportable, cada segundo estirándose como si el tiempo se hubiera detenido. Martín inclinó la cabeza, acercándose un poco más, y Natalia sintió como su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Entonces, un trueno ensordecedor sacudió el edificio, rompiendo el hechizo. Natalia se sobresaltó, alejándose instintivamente. Martín se detuvo, sus ojos buscando los de ella con una mezcla de frustración y algo que casi parecía ternura. «Será mejor que intentes dormir», murmuró, levantándose lentamente. Natalia lo observó mientras se alejaba, su figura desvaneciéndose en la penumbra de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer sobre la almohada, llevando una mano al pecho en un intento por calmar su desbocado corazón. «Por poco», susurró para sí misma, cerrando los ojos con fuerza mientras intentaba recuperar el aliento. Pero sabía que, aunque el momento había pasado, la chispa que se había encendido entre ellos no se apagaría fácilmente. El día comenzaba con la calma habitual en la oficina. Natalia, inmersa en su rutina, trataba de olvidar los pensamientos que Martín había sembrado en su mente la noche anterior. Sin embargo, aquella tranquilidad fue abruptamente interrumpida cuando la puerta de la recepción se abrió con un golpe seco, dejando entrar a alguien que no pertenecía a ese lugar. Ernesto. El tiempo pareció detenerse para Natalia al reconocerlo. Su figura segura y su andar confiado contrastaban con el torbellino de emociones que su presencia desató en ella. Su sonrisa, esa que en el pasado la había desarmado tantas veces, ahora le parecía una máscara vacía. Su corazón se encogió, recordando con dolor el hombre que había sido todo para ella y que, en su momento más vulnerable, le había dado la espalda. «¿Qué haces aquí?», preguntó Natalia, su voz tensa, casi un susurro, mientras se esforzaba por mantener la compostura. «Tenía que verte», respondió Ernesto, avanzando con la misma confianza de siempre. «Natalia, lo nuestro, cometí un error al dejarte».
Necesito hablar contigo. Su tono suplicante chocó contra el muro que ella intentaba levantar. Natalia cruzó los brazos, como si eso pudiera protegerla del impacto de sus palabras. No hay nada de qué hablar, replicó, endureciendo su voz, aunque el temblor en sus manos la delataba. Por favor, dame 5 minutos, insistió él, suavizando su expresión. Te dejé cuando más me necesitabas. Lo sé. Pero he cambiado. Quiero arreglar las cosas. Vete, Ernesto, dijo finalmente, con una firmeza que parecía desmoronarse en los bordes. En ese momento, una sombra apareció detrás de Ernesto y Natalia levantó la vista. Martín estaba ahí, su mirada afilada como una cuchilla y sus labios apretados en una expresión que irradiaba autoridad. Su presencia llenó la habitación y el aire se tensó de inmediato. ¿Todo bien aquí?, preguntó Martín, su voz grave y controlada, aunque el subtexto en sus palabras era claro, no toleraría un problema. Ernesto giró hacia él, alzando una ceja con desprecio. ¿Y tú quién eres?, preguntó, cruzando los brazos con un desafío que no logró intimidar a Martín. Martín no pestañeó. El hombre que no permitirá que la molesten, respondió con frialdad, cada palabra cargada de una fuerza contenida. Salga ahora, o haré que lo saquen. La tensión era palpable. Ernesto, aunque mantenía su sonrisa, no podía ocultar la frustración en sus ojos. Miró a Natalia una última vez, como si intentara dejarle algo dicho sin palabras. Volveremos a hablar, Natalia, dijo antes de girarse y marcharse, su figura desapareciendo por la puerta. Martín permaneció en silencio por un momento, observándola. Su mirada, ahora más suave, buscaba respuestas en el rostro de Natalia. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta cargada de intención. ¿Quién era ese tipo?, inquirió, su voz grave pero con un matiz indescifrable. Había algo en su tono que Natalia no supo identificar del todo, curiosidad, preocupación, o quizá, celos. Nadie importante, murmuró Natalia, girándose para evitar su mirada. Pero Martín no le creyó. Lo vio en la tensión de sus hombros, en el temblor que aún no lograba controlar. Cuando la jornada terminó, Natalia recogió sus cosas rápidamente, decidida a escapar antes de que Martín tuviera la oportunidad de hacer más preguntas. Sin embargo, al llegar al ascensor, sintió su presencia antes de verlo. Él apareció a su lado con la misma calma controlada que siempre lo acompañaba, aunque había algo diferente en sus ojos, determinación. ¿Vas a decirme quién era?, preguntó Martín, su voz grave y cargada de intención, aunque mantenía un tono controlado. Natalia apretó los labios, evitando mirarlo directamente. Las manos le temblaban ligeramente, y no sabía si era por los recuerdos que Ernesto había desenterrado o por la intensidad con la que Martín la miraba. No es asunto suyo, respondió finalmente, esforzándose por sonar firme, aunque sabía que su voz la traicionaba. Martín no respondió de inmediato. En su lugar, apretó el botón del último piso, y el ascensor comenzó a moverse hacia arriba en silencio. Natalia lo miró incrédula, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba aún más. ¿Qué está haciendo?, espetó, tratando de mantener la calma. Llevándote a un lugar donde podamos hablar, dijo él con una serenidad que no dejaba lugar a discusiones. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Martín la guió hacia la terraza del edificio. El viento fresco golpeó el rostro de Natalia, revolviendo su cabello y enfriando sus mejillas encendidas. ¿Por qué no me dices la verdad?, preguntó Martín, su voz cargada de una mezcla de frustración y preocupación. Ese hombre no era nadie. Natalia retrocedió un paso, abrazándose a sí misma en un intento por contener las emociones que pugnaban por salir. No tiene derecho a preguntarme eso.
respondió, alzando la voz más de lo que pretendía. Martín dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su mirada era intensa, y cada palabra que dijo parecía atravesar las barreras que Natalia intentaba levantar. Si lo tengo, porque me importa lo que te pasa. Las palabras la dejaron sin aliento. La sinceridad en su voz y el peso de su mirada rompieron algo dentro de ella. Antes de que pudiera pensar, Martín estaba frente a ella, tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la suya. Él levantó una mano y la colocó con delicadeza en su rostro, obligándola a mirarlo. «Dime que me aleje», susurró Martín, su voz apenas un murmullo. Natalia quiso responder, pero las palabras no salían. El mundo parecía haberse detenido a su alrededor, y lo único que existía era la conexión entre ambos, tangible y eléctrica. Sus labios estaban a centímetros de los de Martín, y por un momento, Natalia sintió que el vacío dentro de ella podría llenarse. Entonces, el sonido de un teléfono rompió la tensión como un cristal haciéndose añicos. Natalia dio un paso atrás, liberándose del hechizo. Su corazón latía desbocado, y la realidad regresó con fuerza. «Será mejor que me vaya», murmuró, evitando su mirada mientras giraba sobre sus talones. Martín permaneció en su lugar, mirando cómo se alejaba. Sus puños se apretaron a los costados, y una mezcla de frustración y resolución llenó su pecho. Cuando la puerta de la terraza se cerró tras Natalia, él volvió la vista hacia la ciudad, ahora más oscura que nunca. «Esto no ha terminado», susurró para sí mismo, con la certeza de que no permitiría que ese momento quedara inconcluso. Días más tarde, la oficina estaba en silencio, un contraste absoluto con el ruido que llenaba la mente de Natalia. Martín estaba allí, de pie, su figura imponente y su expresión seria, aunque sus ojos reflejaban algo distinto, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz grave pero más suave de lo habitual. Natalia respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Se dijo a sí misma que no debía ceder, que mantener la distancia era lo mejor. «No hay nada que decir», respondió con firmeza, intentando pasar a su lado. Pero Martín alzó una mano, sujetando su brazo con una suavidad que la detuvo sin forzarla. «Claro que lo hay», murmuró él, su tono casi suplicante. «Lo que pasó con ese hombre, lo que te hace evitarme, quiero entenderlo». La sinceridad en sus palabras la golpeó como una ola. Natalia lo miró, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas que se negaban a caer. Sus defensas, esas que había levantado durante años, comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de la verdad que había guardado celosamente. «No necesitas saberlo, Martín». «No le importa», respondió, intentando recuperar su dureza, aunque su voz temblaba. «Sí me importa». «Tú me importas», dijo él con firmeza, acercándose un paso, su mirada fija en ella, dejando claro que no iba a retroceder. Esas palabras fueron el golpe final a las barreras de Natalia. Su cuerpo tembló ligeramente y sintió un nudo en la garganta que le dificultaba hablar. Finalmente, después de un largo silencio, susurró: «Me dejó por otra mujer. Estaba embarazada y él se fue. Y después, lo perdí todo. Perdí a mi bebé, y los médicos dijeron que no podría tener más hijos». La confesión salió de sus labios como un torrente, una carga que había llevado sola durante demasiado tiempo. Su voz se quebró al final, y bajó la mirada, incapaz de enfrentar la reacción de Martín. Martín sintió que algo dentro de él se rompía al escucharla. Nunca había imaginado el dolor que Natalia cargaba, ese dolor que escondía detrás de su sonrisa y su fuerza aparente. Dio un paso hacia ella, sin vacilar, y levantó una mano para colocarla suavemente sobre su mejilla. «Lo siento tanto, Natalia», dijo,
su voz cargada de una sinceridad que no podía fingirse. Pero quiero que entiendas algo, no estás sola. Estoy aquí, contigo. Esas palabras, simples pero profundas, derrumbaron lo que quedaba de la resistencia de Natalia. Martín la envolvió en sus brazos con delicadeza, sin prisa, dándole el espacio para decidir si quería aceptarlo. Y ella, después de años de luchar contra sus propios muros, se permitió rendirse. Apoyó su cabeza en el pecho de Martín y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, llorando en silencio mientras él la sostenía con firmeza. Sus brazos eran un refugio inesperado, un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida y comprendida. Aquella noche, mientras trataba de refugiarse en la soledad de su apartamento, el sonido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando la abrió, encontró a Martín. Su expresión era una mezcla de frustración y determinación, y antes de que Natalia pudiera reaccionar, él ya había cruzado el umbral, cerrando la puerta tras de sí. ¿Hasta cuándo vas a evitarme?, preguntó Martín, su voz firme pero contenida, como si cada palabra llevara un peso que no podía ignorar. Natalia retrocedió un paso, sintiendo cómo la tensión llenaba el aire. Martín, no es el momento, murmuró, tratando de mantener la distancia. Pero Martín no estaba dispuesto a aceptar excusas. Avanzó un paso hacia ella, sus ojos clavados en los suyos. ¿No es el momento?, repitió, con una incredulidad evidente en su tono. Después de lo que pasó entre nosotros, ¿piensas fingir que no significó nada? Esas palabras la golpearon como un trueno. En su mente, los recuerdos volvieron como un torrente. La noche en la que, tras abrirse a él como nunca antes, Martín la había abrazado con una ternura que desarmó todas sus barreras. Los labios que se encontraron tímidos al principio, pero que pronto encendieron un fuego imposible de ignorar. Y cómo, entre caricias y palabras susurradas, se habían entregado el uno al otro en un momento que había sentido tan real como aterrador. Natalia bajó la mirada, luchando contra el nudo en su garganta. Fue un error, susurró, las palabras saliendo más para convencerse a sí misma que a Martín. Él avanzó otro paso, la herida evidente en su mirada, pero también una resolución que no flaqueaba. ¿Un error? ¿Eso fue para ti? Su voz era baja, cargada de emoción contenida. Porque para mí, fue real. Natalia sintió que su corazón se desbocaba, pero el miedo la retenía. No era solo Martín, eran los fantasmas de su pasado, el dolor que aún llevaba dentro, las promesas rotas que la habían dejado marcada. Tragó saliva, tratando de mantener la compostura. No puedo, Martín, dijo finalmente, su voz temblando. No puedo volver a confiar en alguien. No quiero perderme de nuevo. Martín suavizó su expresión y con movimientos lentos acortó la distancia entre ellos. Levantó las manos hasta tomar su rostro entre ellas, obligándola a mirarlo. No voy a lastimarte, Natalia, dijo con una sinceridad que la dejó sin aliento. Lo que pasó entre nosotros no fue un error. Pero si necesitas tiempo, te lo daré, siempre y cuando dejes de mentirte a ti misma. Las palabras la atravesaron como un rayo. Quiso decir algo, pero el miedo seguía apretando su garganta. Martín, entendiendo que había llegado al límite de lo que podía pedirle, dejó un beso suave en su frente antes de apartarse. Estaré aquí cuando estés lista, murmuró antes de girarse y marcharse, dejando el silencio a su paso. Cuando la puerta se cerró, Natalia se dejó caer en el sofá, llevando las manos a su rostro. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y por más que intentara calmarse, una verdad se hacía cada vez más clara: Martín no era como los demás. Y ese pensamiento la aterrorizaba más que cualquier otro. El aire de la tarde tenía un peso inusual, como si algo oscuro flotara entre las luces de la ciudad.
Natalia salió de la oficina con la esperanza de encontrar algo de paz en el trayecto a casa, pero su cuerpo se tensó al instante al verlo. Ernesto estaba ahí, apoyado contra un poste, esperándola con esa sonrisa que, en el pasado, había confundido con amor y que ahora solo despertaba rabia en ella. «Necesitamos hablar», dijo él, con un tono de falsa suavidad que Natalia reconocía demasiado bien. «No tengo nada que decirte, Ernesto». «Vete», respondió con firmeza, intentando seguir de largo. Pero él la sujetó del brazo con una presión apenas perceptible, lo suficiente para detenerla. «No puedes ignorarme, Natalia. Sé que aún te importo», insistió, sus palabras impregnadas de una arrogancia que la enfureció. «Me equivoqué cuando me fui con ella. Lo arruiné todo, pero ahora quiero recuperar lo que perdí». Natalia se zafó de su agarre, y sus ojos brillaron con una mezcla de indignación y dolor. Su voz salió cargada de furia contenida. «¿Recuperar?», espetó, sus palabras resonando como un látigo. «¿Recuperar qué, Ernesto? ¿La mujer que abandonaste embarazada para irte con otra? ¿La que lloró sola cuando perdió a su bebé mientras tú vivías tu vida feliz?». Por primera vez, Ernesto palideció. Intentó recomponerse, pero la fuerza de sus excusas sonaba débil incluso para él. Las cosas eran complicadas, no podía manejarlo en ese momento. «No había nada complicado», exclamó Natalia, con una voz que se rompía entre la furia y el dolor. «Huiste porque eras un cobarde». «Te amo, Natalia», dijo él de repente, en un intento desesperado por recuperar el control de la conversación. Ella soltó una carcajada amarga, cargada de incredulidad. «No me amabas entonces, y no me amas ahora». Antes de que Ernesto pudiera responder, una figura apareció a pocos pasos. Martín, imponente y con una mirada que parecía atravesar a Ernesto, caminó hacia ellos con paso decidido. «¿Todo bien aquí, Natalia?», preguntó, aunque su tono sugería que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ernesto, recuperando algo de su compostura, lo miró con arrogancia. «Esto no te concierne». Martín avanzó hasta colocarse junto a Natalia, su presencia tan firme como un muro. «Todo lo que le pase a ella me concierne», dijo con una frialdad que hizo que el aire pareciera congelarse. «Así que, si quieres ahorrarte problemas, te sugiero que desaparezcas». Ernesto dejó escapar una sonrisa torcida, cargada de veneno. «Vaya, ahora todo tiene sentido», dijo, clavando su mirada en Martín. «¿Estás enamorado de ella?». Martín no respondió, pero la intensidad de sus ojos y la postura decidida bastaban para confirmarlo. Natalia sintió como el aire se volvía irrespirable, como si el momento se hubiera cargado de una tensión imposible de soportar. «¿Qué te hace pensar que puedes quedarte a su lado?», continuó Ernesto con un tono mordaz. «Tú no entiendes lo que es estar con alguien como ella. Tal vez ahora te importa, pero tarde o temprano te cansarás». «Basta, Ernesto», gritó Natalia, con la voz temblorosa pero llena de furia. «La única persona que me decepcionó aquí fuiste tú. Vete de mi vida de una vez por todas». Ernesto miró a ambos con resentimiento, pero supo que había perdido. Con un último destello de rencor en sus ojos, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras de la calle. Cuando quedaron solos, Martín giró hacia Natalia. Su expresión era más suave, pero en su mirada había una firmeza inquebrantable. «No escuches nada de lo que dijo. No soy como él, Natalia. Yo estoy aquí para quedarme». Ella lo miró, sintiendo como sus muros tambaleaban, pero el miedo aún se aferraba a su pecho. «¿Y si te arrepientes?», susurró, su voz casi inaudible. Martín avanzó un paso, levantando una mano para tomar su rostro con ternura. «No me arrepiento de nada contigo».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa silenciosa. Natalia no podía entregarse por completo, pero algo dentro de ella sabía que Martín no pensaba rendirse, y eso encendió una pequeña chispa de esperanza en su interior. Martín siempre había sido un hombre calculador, alguien que medía cada movimiento y palabra. Pero esa noche, la imagen de Ernesto, con su sonrisa arrogante y su actitud manipuladora, alimentaba una ira que no estaba dispuesto a ignorar. No podía soportar la idea de que ese hombre continuara acechando a Natalia, revolviendo sus heridas y amenazando con arruinar todo el avance que ella había logrado. No descansaría hasta asegurarse de que Ernesto desapareciera para siempre de su vida. El bar estaba medio lleno, impregnado de un ruido de conversaciones y risas que se mezclaban con el tintineo de vasos. Allí, en una esquina, lo encontró. Ernesto estaba relajado, inclinado sobre la barra con un vaso en la mano y esa actitud despreocupada que siempre había usado como escudo. Parecía ajeno al caos que había sembrado en los días de Natalia. Pero Martín, al entrar, cortó el aire con su presencia imponente. Sin vacilar, avanzó con pasos firmes. Las miradas se desviaron hacia él, aunque Martín solo tenía un objetivo. Ernesto lo notó acercarse y dejó su vaso sobre la mesa, arqueando una ceja con una sonrisa irónica. ¿Vienes a darme una lección de moral?, preguntó con tono burlón, inclinándose hacia atrás como si estuviera disfrutando del espectáculo. Escúchame bien, Ernesto. Si vuelves a acercarte a Natalia, haré que te arrepientas el resto de tu vida. La sonrisa de Ernesto vaciló por un segundo, pero intentó mantener su fachada de confianza. ¿Y qué vas a hacer?, replicó, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. Martín se enderezó, su mirada afilada como una cuchilla. Tengo los recursos para borrarte del mapa, dijo con una calma escalofriante. Puedo destruir tu reputación, tu trabajo y cualquier posibilidad de que tengas una vida cómoda. Y no amenazo en vano. Ernesto intentó reír, pero el sonido murió en su garganta. La intensidad de los ojos de Martín, esa mirada que no pestañeaba, lo desarmó. Las palabras de Martín no eran exageraciones ni bravatas, y Ernesto lo supo al instante. Por tu bien, aléjate de Natalia. No te lo repetiré. El silencio entre ellos era abrumador. Martín, con un gesto medido, se dio la vuelta y salió del bar sin mirar atrás, dejando a Ernesto congelado en su asiento, con las manos tensas y la expresión descompuesta. Los días pasaron como un suspiro, trayendo consigo una calma que Natalia apenas podía reconocer. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el mundo no la empujaba al borde del abismo. Ernesto había desaparecido, y Martín seguía a su lado, firme como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, una inquietud silenciosa se instalaba en su interior. El cansancio, los mareos y las náuseas intermitentes la desconcertaban, pero los atribuía al estrés acumulado de las últimas semanas. Una tarde, durante una reunión importante, Natalia sintió como el color abandonaba su rostro. El mareo fue tan repentino que tuvo que apoyarse en el borde de la mesa para no tambalearse. Martín, siempre atento, no dejó pasar el detalle. Tienes que ir al médico, dijo, con una seriedad que no dejaba espacio para discusiones. Estoy bien, Martín. Solo es estrés, respondió ella, intentando restarle importancia. Martín cruzó los brazos, con esa mirada firme que tanto la descolocaba. No lo creo. Esto no es normal. Por favor, Natalia, hazlo por ti y por mí. Las palabras de Martín, cargadas de preocupación genuina, perforaron la resistencia de Natalia. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella de esa manera, y menos aún alguien como Martín. Con un suspiro resignado, aceptó. La visita al médico fue breve,
aunque el peso de la incertidumbre la acompañó durante los días siguientes mientras esperaban los resultados de los exámenes. Esa noche, el apartamento de Natalia estaba sumido en una tranquilidad acogedora. Las luces tenues de la sala proyectaban sombras suaves en las paredes, mientras el murmullo de la televisión llenaba el silencio. Martín estaba sentado junto a ella, revisando unos documentos, pero su presencia tenía un efecto calmante que Natalia no podía ignorar. De pronto, lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras se formaron en su mente antes de que pudiera detenerlas. Martín, dijo, rompiendo el silencio. Él levantó la vista de inmediato, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando los papeles a un lado. Natalia sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era miedo. Era gratitud, una que la llenaba hasta los bordes. Gracias, murmuró, con la voz apenas audible pero cargada de sinceridad. Gracias por estar aquí, por protegerme, por no dejarme caer. Martín la observó por un momento, y luego una sonrisa suave curvó sus labios. Tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los de ella. Siempre estaré aquí, Natalia. No voy a dejarte sola. Sus palabras fueron un bálsamo para las cicatrices de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, Natalia sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Aunque todavía quedaban sombras en su corazón, la luz que Martín traía a su vida era suficiente para mantenerlas a raya. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino les tenía preparado un giro inesperado. Un milagro estaba por llegar, uno que pondría a prueba su amor y les daría una nueva razón para mirar al futuro con esperanza. En ese instante, mientras las manos de Martín seguían sosteniendo las suyas, Natalia supo que, pase lo que pase, no estaría sola nunca más. La luz suave de la lámpara llenaba el apartamento de Natalia con un resplandor cálido, pero en su interior todo era frío e incierto. Sostenía el sobre con los resultados en las manos, su peso infinitamente mayor al que debería tener un simple trozo de papel. Había pasado días tratando de convencerse de que las náuseas y el cansancio no eran más que estrés acumulado, pero el temor se había instalado en su pecho, creciendo con cada hora que pasaba sin respuestas. Los médicos, en su momento, habían sido claros, no podría tener hijos después de lo ocurrido años atrás. Entonces, ¿por qué estaba ahí, enfrentándose de nuevo a una posibilidad que parecía imposible? Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de su ensimismamiento. Su corazón dio un vuelco, y supo al instante quién era. Al abrir, encontró a Martín parado frente a ella, su rostro cargado de preocupación, pero con una calma que siempre lograba estabilizarla, aunque fuera solo un poco. ¿Son los resultados?, preguntó él, directo, como era su estilo. Natalia asintió, incapaz de encontrar palabras. Tragó saliva mientras sus dedos temblorosos le extendían el sobre. No puedo abrirlo, murmuró, con la voz quebrada por el peso del miedo. Martín lo tomó con suavidad, sosteniendo su mirada. No dijo nada, pero el apoyo que transmitía con su gesto era suficiente para que Natalia no se sintiera completamente sola. Rompió el sello del sobre con cuidado, como si el contenido pudiera desvanecerse si no lo trataba con delicadeza. Sus ojos recorrieron las líneas impresas y entonces algo en su expresión cambió. Su mirada, antes seria, se llenó de una emoción que Natalia no supo descifrar al principio. Natalia, susurró él, su voz temblorosa, cargada de algo que parecía esperanza y alegría al mismo tiempo. ¿Qué dicen?, preguntó ella, apenas logrando contener el torrente de emociones que pugnaban por salir. Su corazón latía desbocado, como si presintiera que su vida estaba a punto de cambiar. Martín levantó la vista hacia ella. Sus ojos, brillantes con lágrimas contenidas, lo decían todo antes de que sus labios pudieran articularlo.
Vamos a tener un bebé. El mundo de Natalia pareció detenerse en ese instante. Se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos y la mente en blanco, mientras las palabras resonaban en su interior como un eco distante. No, no puede ser. Los médicos dijeron, balbuceó, negando con la cabeza, tratando de comprender lo incomprensible. Martín sonrió suavemente, acercándose hasta quedar frente a ella. Sus manos, firmes pero tiernas, tomaron su rostro con delicadeza. Se equivocaron. Vamos a ser padres, Natalia. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Todo el peso que había cargado durante años comenzó a desmoronarse, dando paso a una avalancha de emociones que la dejaron sin aliento. Entre sollozos, se llevó las manos al rostro, dejando que el milagro de aquellas palabras la invadiera por completo. Esto no puede ser real, murmuró entre lágrimas, mientras Martín la rodeaba con sus brazos, abrazándola con fuerza. Es real, respondió él, su voz también quebrada por la emoción. Y es lo más hermoso que podría pasarnos. Se quedaron así, abrazados en el centro de la sala, dejando que la alegría y la esperanza llenaran cada rincón del apartamento. Por primera vez en años, Natalia sintió que la vida le daba una segunda oportunidad, una nueva razón para creer en los milagros y en el amor. Esa noche, mientras Martín la sostenía como si fuera su mayor tesoro, Natalia supo que el miedo no tendría cabida en lo que estaba por venir. Juntos, enfrentarían ese nuevo comienzo con la certeza de que, esta vez, no estaban solos. Desde el instante en que Martín supo que Natalia estaba embarazada, algo en él cambió. La fachada controlada y racional que siempre lo había definido se desvaneció, dando paso a una faceta protectora que Natalia encontraba entrañable y, en ocasiones, un poco insoportable. Martín había asumido la misión de cuidar no solo de ella, sino de todo lo que la rodeaba, y Natalia no sabía si reír o suspirar ante tanta devoción. Una mañana, mientras organizaba su escritorio en la oficina, Natalia levantó una caja ligera para acomodarla en un estante. Apenas había dado un paso cuando Martín apareció, casi como si tuviera un radar para detectarla. ¿Por qué estás cargando eso?, preguntó, arrebatándole la caja de las manos con una rapidez que la dejó sorprendida. Porque puedo, Martín, respondió Natalia, conteniendo una sonrisa divertida. No estoy hecha de cristal. Él frunció el ceño, claramente sin intención de soltar la caja. Sí, pero llevas un bebé dentro, dijo con una seriedad que contrastaba con la ligereza de la situación. Mi bebé. Natalia rodó los ojos, aunque el brillo en su mirada delataba la ternura que sentía. Tu bebé tiene 4 meses y no pesa ni medio kilo. Tranquilo. Martín ignoró su comentario y colocó la caja en el estante más alto, fuera de su alcance. Luego, giró hacia ella con una expresión que mezclaba preocupación y terquedad. No me arriesgaré. Natalia negó con la cabeza, incapaz de discutir con él cuando lo veía tan decidido. Pero la situación alcanzó un nuevo nivel cuando fueron juntos al supermercado esa tarde. Yo empujo el carrito, anunció Martín apenas entraron, quitándoselo de las manos como si fuera una tarea peligrosa. De hecho, tú solo dime lo que necesitas. No quiero que te canses. Natalia lo miró incrédula, sosteniendo una lista en su mano. Martín, no estoy enferma. Estoy embarazada. Son cosas diferentes. Él asintió con una seriedad casi cómica mientras se inclinaba hacia ella. Lo sé, pero no voy a arriesgarme. Estos pisos son peligrosos. Antes de que Natalia pudiera responder, Martín interceptó a un empleado del supermercado, casi insistiendo en que cargara una simple bolsa de pan. La escena era tan absurda que Natalia no pudo contener una carcajada. Su risa, melodiosa y llena de vida, resonó en el pasillo.
Martín intentó mantener su compostura, pero la risa de ella era contagiosa y al final ambos terminaron riendo juntos. «Eres imposible», dijo Natalia cuando logró recuperar el aliento. Sin embargo, en lugar de empujarlo como haría normalmente, se abrazó a su brazo, dejándose envolver por la calidez de su presencia. «Pero eres mi imposible». Martín la miró con una sonrisa que hablaba de una felicidad que apenas podía contener. Sin decir nada, se inclinó hacia ella y dejó un beso suave en su frente, un gesto cargado de amor y promesas silenciosas. «Y tú eres mi todo», respondió, su voz baja pero firme, como si esa frase fuera la única verdad que importaba. En ese momento, rodeados de luces fluorescentes y productos cotidianos, Natalia sintió que su vida había encontrado un nuevo equilibrio. A pesar de las dificultades, del miedo que aún residía en lo profundo de su corazón, supo que, con Martín a su lado, estaban construyendo un futuro lleno de amor y certezas que no cambiarían. La oficina de Martín Reyes ya no era el templo del silencio y el orden que solía ser. Los días en los que cada movimiento era controlado y cada decisión calculada se habían transformado en recuerdos de un pasado que ahora parecía lejano. Ahora, el lugar estaba lleno de vida, de risas y del sonido de pequeños pasos correteando por los pasillos, llenándolo todo con una calidez que Martín jamás habría imaginado. Sentado en su elegante escritorio, Martín revisaba un informe, aunque su atención se desvió al escuchar un alboroto en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y un niño pequeño, con el rostro iluminado por una sonrisa traviesa, corrió hacia él. «Papá», gritó el pequeño mientras se lanzaba directo a sus brazos. Martín lo atrapó con facilidad, riendo ante la energía de su hijo. «Damián, no interrumpas a tu papá». Se escuchó la voz de Natalia mientras entraba al despacho, con una bebé en brazos y otro niño siguiéndola de cerca. «No es una interrupción», respondió Martín, acomodando a Damián en su regazo mientras le revolvía el cabello con cariño. «En esta oficina, mis hijos siempre son bienvenidos». Desde que Natalia y Martín habían decidido formalizar su relación, sus vidas habían cambiado de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Natalia, con su determinación y habilidades, había dejado atrás su puesto de asistente para asumir el rol de directora de proyectos, una posición en la que brillaba con luz propia. Martín había insistido en que ella merecía un lugar que estuviera a la altura de su talento, y verla liderar con éxito era una de sus mayores satisfacciones. Mientras Damián hablaba emocionado sobre los dibujos que había hecho, Natalia se acercó a Martín, colocando suavemente la mano sobre su hombro. Sus miradas se encontraron, y en ese instante no hicieron falta palabras. La complicidad que compartían hablaba de todo lo que habían construido juntos. ¿Recuerdas cuando esta oficina era todo trabajo y silencio?, preguntó Natalia, dejando un beso suave en su mejilla. Martín sonrió, envolviendo con su brazo libre la cintura de Natalia mientras mantenía a su hijo en el regazo. «Sí, y no lo extraño en absoluto». Sus ojos recorrieron la escena, su esposa, sus hijos, el ruido, el caos perfecto que ahora era su vida. «Este caos es lo mejor que me ha pasado». Natalia dejó escapar una risa suave, apoyando su frente contra la de Martín. «Gracias por cambiar mi vida», murmuró él, tomando su mano con ternura. «Gracias a ti por enseñarme a confiar de nuevo», respondió ella, devolviéndole la mirada con un brillo lleno de amor. La oficina, que una vez fue un símbolo de frialdad y control, ahora era un reflejo de todo lo que habían logrado juntos. Habían transformado su mundo, convirtiéndolo en un hogar, donde el amor y la familia eran el eje de todo. Damián tiró del brazo de Martín, exigiendo su atención para mostrarle un dibujo, mientras la bebé en brazos de Natalia comenzaba a balbucear. El otro pequeño se unió a la conversación con la energía inagotable de la infancia, y Martín,
Por un momento, simplemente los observó, con el corazón lleno de una felicidad que nunca creyó posible. Natalia, por su parte, sentía que todo su recorrido, con sus heridas y sus miedos, la había llevado exactamente a este lugar. Habían construido juntos un para siempre que antes parecía inalcanzable, y ahora era la mayor prueba de que incluso los sueños más imposibles pueden volverse realidad. Si te atrapó esta historia de amor y transformación, estás en el lugar correcto. Aquí, cada día compartimos relatos que te harán reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor y la humanidad. ¿Te imaginas cuántas más historias como la de Natalia y Martín están esperando por ti? No te pierdas la próxima.